Marcos 2, empezando en el versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Así dice la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que tenemos su palabra inspirada, que no estamos escuchando palabras del hombre. Vamos a orar que Él nos enseñe a través de este pasaje hoy. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de leer tu palabra inspirada y perfecta y útil para cada parte de la vida. Te pedimos hoy que abras nuestro entendimiento para que podamos entender bien tu palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hemos llegado al punto en el libro de Marcos en donde el autor empieza a enfatizar mucho el conflicto entre Cristo y los líderes religiosos. Vemos el mismo conflicto a través de todo el libro y a través de todos los evangelios, de hecho. En esta sección del libro, Marcos nos da ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de este conflicto. Ya lo vimos empezar en semanas pasadas cuando Cristo sanó y perdonó al hombre paralítico. Después salvó y llamó a Leví y comió con él en su casa junto con los otros publicanos y pecadores. Ya hemos empezado a ver el legalismo de los fariseos, su enfoque en lo externo, su enfoque en las reglas inventadas. En los siguientes 3 eventos que encontramos en nuestro texto de hoy, continuamos viendo el conflicto entre Cristo y los líderes religiosos. Pero lo que esas 3 historias tienen en común es que enfatizan un contraste entre el legalismo de los fariseos y el gozo y la gracia del mensaje de Cristo. Es decir, los fariseos tenían un mensaje sombrío, un mensaje de obras. Mientras Cristo vino con un mensaje de alegría y gozo, un mensaje de pura gracia. Cristo vino diciendo que el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado, el Mesías había venido, ahora es tiempo para arrepentirse y creer en el Evangelio para recibir vida nueva. Cristo vino con un mensaje glorioso y lleno de gracia, de perdón de pecados. Y los fariseos y los otros líderes religiosos no podían soportar ese mensaje. Como vamos a ver en la ilustración de Cristo aquí, eran como contenedores viejos que no podían recibir el nuevo mensaje. Lo que Cristo vino predicando y haciendo explotó los parámetros rígidos de los fariseos.
Ellos solamente podían pensar en términos de lo externo, de sus leyes, de su legalismo. Pero Cristo vino queriendo que sus seguidores le obedecieran con gozo, sin restricciones humanas, reconociendo su gracia y descansando en Él. Eran mensajes completamente opuestos. En esas tres historias aquí vemos específicamente la perspectiva legalista de los fariseos en cuanto a ayunar y en cuanto al día de reposo. Y vemos cómo Cristo responde a su legalismo, cómo responde a su perspectiva, con un mensaje de gozo y gracia, explotando sus ideas y su manera de pensar. Porque los fariseos pensaban que estaba muy bien, agregando reglas extras a la ley de Dios en su intento de ser más santos y más espirituales que todos los demás. Pero Cristo quería enseñarles que les faltaba lo más importante. Les faltaba un conocimiento de Cristo y la transformación que Él había traído. Les faltaba entender el corazón, lo importante del interno y no solamente del externo. Estaban tan enfocados en sus reglas que perdieron a su Mesías. Estaban tan enfocados en sus reglas que no se dieron cuenta que su Mesías había llegado para romper sus tradiciones legalistas y darles la libertad verdadera. Podemos ver aquí muy claramente el contraste entre el legalismo de los fariseos y el mensaje del gozo y de la gracia de Cristo. Y vamos a aprender que obedecemos a Dios con gozo por su gracia, no por reglas externas del legalismo. Aquí vemos en primer lugar el legalismo de los fariseos y la respuesta de Cristo en cuanto al ayuno. Versículos 18 a 22 del capítulo 2. En versículo 18, Marcos nos dice que los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, ayunaban. Pues Juan había venido como Elías, ¿verdad? Como profeta, viviendo en el desierto, vistiéndose y comiendo de manera ascética, es decir, negando su cuerpo los placeres normales. Entonces tiene mucho sentido que sus discípulos también hacían lo mismo. O posiblemente aquí se refiere al ayuno de los discípulos de Juan después de que él había sido matado por Herodes. Los fariseos también ayunaban, pero por otra razón, como parte de su legalismo. El Antiguo Testamento solamente mandó el ayuno un día al año, en el día de la expiación, como leemos en Levítico 16. Pero una tradición había empezado en ese entonces y los fariseos la seguían. Ayunaban 2 veces a la semana. Y el problema no es tanto que ellos lo hicieron, sino que consideraban como inferior y no espiritual a cualquier persona que no lo hacía. Y también leemos en Mateo que ellos lo hicieron de manera obvia para ser reconocido por los demás, que nos dice obviamente que no estaban ayunando para Dios, sino para ser vistos por los hombres. Entonces otra vez vemos su legalismo. Otra vez vemos su perspectiva. Ellos pensaban que estaban mostrando una santidad más grande, una obediencia más grande a la ley de Dios que los demás, porque ayunaban tanto. Pues ustedes saben que es posible para alguien pensar que es casi más santo que Dios, porque empieza a hacer cosas que él o ella piensa que la hace más espiritual, cosas que Dios ni ha mandado. Y el peligro más grande es cuando tú tomas algo que tal vez es tu convicción, pero no está en la palabra de Dios, y juzgas a otros porque no lo hacen tan bien. Si los fariseos querían ayunar 2 veces a la semana, estaba bien. Eso era ante ellos y Dios. Lo que no tenían derecho a hacer era pensar que el ayunar tanto les hizo mejor con Dios y más espirituales que otros. No tenían derecho a mandar a otros a hacer lo mismo cuando no era algo que Dios había mandado. Pues lo que hicieron, lo vemos aquí con Cristo y sus discípulos. Pero Cristo respondió a la reprensión de los fariseos con una respuesta que mostraba que Él había venido con un mensaje muy diferente. Un mensaje de gozo y de gracia. Versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Cómo pueden ayunar los que van a la boda? Vamos a la boda para comer. Bueno, y entre otras cosas. Es un tiempo de regocijo, es el punto. Es un tiempo de gran gozo, estar en la boda con alguien, disfrutar todo con ellos.
Mientras está el esposo en su boda, no es tiempo para ayunar, es tiempo para alegría y gozo. Cristo aquí se refiere a la costumbre de las bodas judías en ese tiempo. Obviamente, así como hoy en día también, la boda era tiempo de mucha celebración. Pero ahora más, porque en esa cultura las nuevas parejas no salían a una luna de miel. Eso no era costumbre en ese entonces. Se quedaron en la casa por una semana de celebración y banquete constante. Y todos los invitados también se quedaron o estaban con ellos todo el día, consintiéndoles durante su semana especial. Eso creo que es tal vez algo que debemos empezar también, ¿no? Para celebrar con la nueva pareja y darles cosas. Y los eruditos de la ley en ese entonces habían dicho, en la semana de las bodas, cuando tú estás con la persona en la boda, cuando eres invitado a la boda, no tienes que ayunar 2 veces a la semana. Es una excepción. Pues tiempo de gozo, tiempo de alegría, no deben ayunar. Entonces, aún en ese tiempo, cuando los fariseos y otros habían agregado algo a la ley, también reconocieron que había excepciones. Cuando estás en la presencia del esposo y disfrutando el tiempo con él o con ella, con la esposa también, no es tiempo para ayunar. Entonces Cristo está diciendo aquí, aún ustedes reconocen que el tiempo de la boda, el tiempo cuando los invitados están con el esposo, no es tiempo para ayunar. Porque no es un tiempo triste, sino un tiempo de celebración. Y Cristo dijo implícitamente, eso es lo que está pasando aquí. Yo soy el esposo, mis discípulos son los invitados, me están disfrutando hasta que yo no esté con ellos. ¿Cómo pueden ayunar? Es tiempo de regocijo y celebración. Por supuesto, reconocemos que en este momento nadie más se hubiera dado cuenta de que Cristo estaba aquí hablando de que yo soy el esposo. El esposo en el Antiguo Testamento era Dios y aquí muchos no reconocieron todavía que era Dios. Tampoco las personas aquí reconocieron que Cristo aquí por primera vez básicamente dijo, no voy a estar aquí para siempre. Pero sí, obviamente, entendieron lo que Cristo quiere decir. Entonces nos enfoquemos aquí en el contraste entre los fariseos, el énfasis de los fariseos y el énfasis de Cristo. El énfasis de los fariseos es que habían llegado a pensar que la única manera para mostrar que eres espiritual es ser muy triste y muy sombrío siempre. Ayunar y mostrar a todos que estás ayunando, que estás incómodo y así eres muy espiritual. Desafortunadamente hay muchos cristianos que piensan eso hoy en día también. Y no es la verdad. Cristo viene diciendo, es tiempo de gozo. Es tiempo de celebración y alegría. Los fariseos tienen un mal concepto de Dios. Tienen un mal concepto de lo que significa servir a Dios y vivir por Él. Ellos pensaban honestamente que cuanto más triste y sombrío parecieras, más espiritual eras. Recordamos que ellos desfiguraban sus caras, ¿recuerdan? Para mostrar a todos que estaban ayunando. Ellos pensaban que el andar por la calle pareciendo como que ibas a morir de hambre, siempre sombrío, siempre triste, sin sonreír nunca, es lo que significa seguir a Dios. Pero Cristo vino con otra idea completamente diferente, otra idea completamente diferente. Él básicamente les dijo, ¿por qué parecen tan tristes y sombríos? ¿Por qué están ayunando? Su Mesías está aquí. Es tiempo para regocijarse, gozarse en la salvación que por fin ha venido al pueblo. Y hermano, sigue siendo así. Vivimos en un tiempo de celebración y alegría porque nuestro Salvador vino y nos salvó de nuestros pecados. Por supuesto, esto no significa que nunca deberíamos estar tristes. Pues pasamos por tiempos difíciles, por pruebas, por tribulaciones, claro que sí. Pero tenemos que enfocarnos en el hecho de que nuestro Mesías vino. Ya no vivimos en un tiempo de sombras y símbolos y figuras como en el Antiguo Testamento. La luz vino, Cristo vino, vivió por nosotros, murió por nosotros, hemos sido salvos. La vida ahora no debería ser para el cristiano una vida de tristeza constante. No estamos en luto. El mundo no reconoce quién es un cristiano porque nunca sonríe. Deberíamos vivir, hermanos, celebrando lo que Dios ha hecho por nosotros. Deberíamos vivir siendo las personas más gozosas del mundo. Otra vez, no me malentiende, eso no significa que nunca pasamos por tristeza. Por supuesto que sí, pasamos por dificultad y pasamos a veces por depresión. Somos seres débiles en un mundo perdido. Pero nuestras vidas deben ser caracterizadas por gozo y alegría, porque hemos sido salvos por la gracia de Dios.
Porque la gracia de Cristo nos llena, porque ya tenemos una relación con Él que nadie puede quitar. Por eso podemos vivir siempre gozosos. Él es nuestro esposo. Ahora entendemos la ilustración o lo que está diciendo aquí. Cristo es nuestro esposo. Y fíjense bien, nosotros ya no somos los invitados del esposo, somos la novia misma. ¿Cuánto más alegría hay? Si los invitados se celebran y se regocijan en la boda, ¿cuánto más la novia? Entonces así debemos vivir, hermanos. Estamos casados de manera espiritual con Cristo. Es un gozo que nadie puede quitar. Para analizar aún más su punto, Cristo continúa con dos ilustraciones de versículos 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En el mundo físico entendemos la ilustración, ¿verdad? Si tomamos una pieza de tela, vamos a decir, para pensar más en el contexto de este tiempo, vamos a tomar la vela de tu barco, ¿okay? Que tiene un hoyo. Si tomas la vela de tu barco y la arreglas con una pieza de tela nueva, la primera vez que llueve y se moja la vela y después se seca otra vez, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Y el hoyo va a ser más grande. También en cuanto al vino en los odres aquí, sabemos que en ese tiempo los contenedores para el vino fueron hechos de piel de cabra. Por medio de cierto proceso fueron preparados para ser odres y tenían una elasticidad y fuerza natural que permitió que el vino nuevo pudiera continuar fermentando y así expandiendo dentro de su contenedor. Pero si alguien puso vino nuevo dentro de un contenedor que ya era inflexible, muy viejo, entonces la fermentación del nuevo vino causaría que el odre rompiera y perdería todo el vino. ¿Qué quería decir Cristo con esta ilustración? Que los fariseos estaban tan enfocados en las sombras que no podían apreciar la luz cuando vino. Que ellos estaban tan enfocados en intentar obedecer la ley que no podían apreciar la gracia cuando vino para salvarles. Que ellos estaban tan preocupados por sus reglas extras que no podían apreciar al Mesías quien vino para cumplir la ley de Dios por ellos. Los fariseos no podían comprender lo que Cristo estaba diciendo o haciendo. Su gracia explotó sus ideas. Y por eso de esas ilustraciones de Cristo, las reglas inventadas de los fariseos, su manera de guardar la ley era el vestido viejo, el odre viejo. Y Cristo vino lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de gozo, declarando que el reino había venido y ellos no podían soportarlo porque ellos no podían entender. Cristo está diciéndoles, ¿cómo pueden quedarse con sus reglas inventadas? ¿Cómo pueden quedarse con su adherencia estricta a la ley ceremonial cuando el Mesías ha venido, quien va a cumplirla para dar algo mejor que de sí mismo? En vez de las sombras de la ley ceremonial, la luz había venido. Las sombras de los odres viejos no podían contener la luz y la plenitud del cumplimiento del Hijo de Dios mismo. Cristo aquí no estaba condenando la ley del Antiguo Testamento. Entonces estaba condenando las tradiciones que los fariseos habían agregado a la ley. Estaba avisándoles que no iban a poder entender nada. No iban a poder aceptarle y su mensaje si se quedaran sus tradiciones. Porque algo nuevo había sucedido. El Mesías había venido, el Rey había venido y tenían que ser transformados. No podían continuar viviendo en las sombras cuando la luz había venido. No podían continuar con los símbolos cuando ya había llegado la realidad. Las sombras y los símbolos del Antiguo Testamento no pueden contener el cumplimiento cuando viene. Para explotar. Porque nunca fueron hechos para ser la realidad o para contener la realidad, sino solamente para apuntar hacia la realidad. O sea, hay un nuevo ambiente cuando viene Cristo. El Nuevo Testamento dice que hay un nuevo corazón. No tenemos que confiar ya en sacrificios, no tenemos que enfocarnos en una adherencia estricta en cuanto a lo que podemos o no podemos comer, o cómo lavar las manos antes de comer,
O para pensar muy prácticamente para nosotros, ya no podemos continuar como el mundo y también tener a Cristo. Así que una aplicación más directa y más obvia. No podemos continuar como el mundo y todavía tener a Cristo. El odre viejo no puede contener el vino nuevo. Cuando Cristo viene con nueva vida y vive en el corazón, todo cambia, para decirlo así, todo se expande. Y los odres viejos no pueden contener lo que está sucediendo. Necesitamos algo nuevo, necesitamos la nueva vida, necesitamos el Espíritu Santo, porque ya todo es nuevo. Dicen, 2 Corintios 5, somos nuevas criaturas, una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, ya todo se ha hecho nuevo. Precisamente lo que vemos aquí. Si quieren los versículos para eso, odre viejo, vino nuevo, ¿qué significa eso? Significa las cosas viejas han pasado, ya todo es hecho nuevo. Te pregunto, ¿tu vida ha cambiado así? ¿Ha llegado un momento en tu vida cuando todo tenía que cambiar? Un día en tu vida cuando Cristo vino con tanta fuerza que los odres viejos explotaron. Cuando el poder de Dios te transformó y el Espíritu Santo te llenó y desde ese día nada ha sido igual en tu vida. ¿Sí? Esa es la salvación. Es lo que los fariseos no podían comprender. Pero es lo que todos necesitan. Que Dios venga y explote todo. Que nos haga nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasen y todo se ha hecho nuevo. Pero Marcos nos da dos historias más para reforzar su punto. Su contraste entre el legalismo de los fariseos y la gracia y el gozo del mensaje de Cristo. Vemos en segundo lugar el legalismo de los fariseos y la respuesta de Cristo en cuanto al día de reposo. Empezando en el versículo 23 hasta el versículo 6 del capítulo 3. En la primera historia, en el capítulo 2, encontramos a los discípulos de Cristo pasando por los sembrados un día de reposo. Dice que comenzaron a arrancar espigas, es decir, estaban andando por el campo de trigo y empezaron a quitar las espigas para comer. Y los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué dijeron eso? ¿Era en contra de la ley de Dios arrancar espigas en el campo para comer? No, de hecho, en el Antiguo Testamento Dios mandó que esto fuera permitido. Empezó a estar pasando por el campo que podía comer un poco de lo que estaba. El problema de los fariseos aquí es que los discípulos estaban haciendo esto en el día de reposo y los fariseos consideraban que lo que los discípulos estaban haciendo era trabajo y así desobediencia en contra del cuarto mandamiento. Y aquí encontramos algunas de las reglas extras que los fariseos habían agregado a la ley. Los fariseos entendieron correctamente la importancia del reposo como uno de los mandamientos de Dios. Y eso sí tenían bien, es un mandamiento de Dios, tenemos que obedecerlo, claro que sí. Pero en su celo para nunca desobedecer el cuarto mandamiento, ¿qué es? Guardar el día de reposo. En su celo para nunca desobedecer este mandamiento, ellos habían inventado muchas reglas para estar seguros que nunca estaban trabajando en tal día. Por ejemplo, dijeron que la gente sí podía caminar en día de reposo, pero solamente hasta 1999 pasos. Lo que dijeron, menos que 1 kilómetro más o menos. Si alguien caminara más, era trabajo, y así desobediencia en contra del cuarto mandamiento. También aquí los fariseos probablemente estaban pensando que los discípulos estaban cosechando. Y también cosechar es trabajo. Pero qué ridículo, ¿no? Porque no estaban pasando por su campo cosechando su trigo, sino nada más comiendo un poquito en el camino. Entonces vemos otra vez su legalismo. Y Cristo responde con gracia, con un enfoque en el gozo de obedecer este mandamiento en vez de estar esclavizado por el legalismo. Cristo respondió diciendo que el día de reposo fue hecho para el bien del hombre, para su gozo, para disfrutar, no para ser convertido en algo pesado en donde la gente no puede hacer absolutamente nada ni caminar demasiado. Y dijo, eso no es el punto de ese día. Cristo primero da la ilustración de David, vemos aquí. David y sus varones estaban huyendo de Saúl un día, entraron a la casa de Dios y dice, puesto que tenían tanta hambre, comieron los panes de la proposición, el pan en el tabernáculo, que simbolizaba la presencia de Dios y que era solamente para los sacerdotes.
Aquí Cristo no está diciendo que la ley de Dios no era importante y podía ser quebrantada sin problema. Pero está mostrando que aún en tiempo de David, Dios mostró que la necesidad de su ungido era más importante que una regla en cuanto a qué pueden o no pueden comer. Y Cristo dijo, ¿ustedes nunca han leído esa historia? Y los fariseos obviamente sí habían leído esa historia, pero nunca lo habían entendido correctamente. Cristo quería enseñar que la ley ceremonial solamente era útil en cuanto a lo que enseñaba, en cuanto a lo que simbolizaba. Si David podía hacer eso en ese tiempo sin ser castigado, ¿cuánto más era permitido para sus discípulos hacer esto cuando el cumplimiento de la ley ceremonial había venido, que era Cristo mismo? Y para que los fariseos entendieran muy bien, leemos que Cristo resume en versículos 27 y 28 lo que quiso decir. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quería decir Cristo con eso? Quería decir que el día de reposo es un regalo de Dios al hombre. Es un regalo para su bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Necesitamos un día para no trabajar. Necesitamos un día para enfocarnos completamente en Dios y disfrutar la bendición de la comunión del pueblo de Dios todo el día. Pero los fariseos habían convertido el día en algo gravoso. Pues la ley misma no es gravosa. El mandamiento mismo no es gravoso. Pero los fariseos habían dicho cosas como, por ejemplo, si se formara un nudo en tus sandalias el día de reposo, era el trabajo arreglarlo. Habían dicho que si tu vestido se rompió, podrías coser un punto, pero nada más. Así de ridículo. Y Cristo está reprendiéndoles y diciendo, ustedes no entienden para nada la razón por la cual hay un día de reposo. No es para estar legalistamente esclavizados a algunas reglas humanas, es para disfrutar el día con Dios y disfrutar su gracia y disfrutar su gozo. En el segundo ejemplo, en cuanto de reposo, en el capítulo 3, el legalismo de los fariseos causó que ni querían ver a un hombre sanado en el día de reposo. Su legalismo les cegó a su necesidad física de ver al hombre, les hizo duros y sin compasión. Aquí empezando en el capítulo 3 vemos que Cristo entró a la sinagoga, había allí un hombre que tenía seca una mano. Y Cristo sabía que los fariseos le estaban viendo para poder acusarle de trabajar en el día de reposo. De todos modos, Cristo mandó al hombre a levantarse, ponerse en medio y le sanó. Pero antes de que le sanara, hizo esta pregunta en el versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Por supuesto es correcto hacer bien o salvar la vida en día de reposo. Como leemos en otros evangelios, Cristo usó la ilustración de que si tu animal cae en el pozo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a levantar, no vas a dejarlo para morir porque no puedes tocar en día de reposo. Es correcto hacer actos de misericordia en día de reposo. Los fariseos no querían responder porque sabían que no hay respuesta. Y Cristo se enojó con ellos. Lo que dice, ¿verdad? Versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, no con pecado, era una ira santa, pero también entristecido por la dureza de sus corazones, enojado y triste al mismo tiempo, porque Él vio en ellos no solamente sus corazones, sino lo que estaban haciendo para afectar a todos los demás. Desde ese día, dice en el versículo 6, los fariseos estaban juntándose con los herodianos, que eran judíos que también trabajaban con Herodes, también eran traidores de su país, así como los publicanos. Los fariseos trabajaban aún con ellos porque odiaban tanto a Cristo. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí de esas últimas dos historias en cuanto al día de reposo? Cristo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa? Algunos han tomado este pasaje para intentar argumentar que Cristo estaba aboliendo el día de reposo, que está mostrando que ya no era importante. Pero no es lo que Cristo estaba haciendo. Cristo no quitó el mandamiento de guardar el día de reposo, sino que quería mostrar su verdadero significado. No fue hecho para ser algo pesado, sino para ayudar al hombre, para el bien del hombre. No se puede usar como excusa para no hacer el bien, solamente para seguir una regla. Vamos a pensar prácticamente. Un ejemplo para nosotros. Alguien puede creer
en su corazón, su propia convicción, que no debería ir de compras los domingos. Una convicción que está muy bien, no hay problema con esa convicción, aunque no podemos imponerla a nadie más. Pero si un día una familia viene a la iglesia, una familia en necesidad, y la persona la invita a su casa para comer, pero no tiene suficiente comida, ¿qué va a hacer? Para la tienda. ¿Por qué? Porque la necesidad humana es más importante que una regla que tenemos. O si alguien cree que su necesidad y gozo está en la iglesia todo el día el domingo, escuela dominical, primer culto, segundo culto, todo. ¿Una perspectiva correcta? Sin duda. Pero un día después del primer culto estamos aquí comiendo y recibe una llamada de su familiar, está en un accidente, está en un hospital. ¿Qué va a hacer? Va a ir. ¿Por qué? Porque la necesidad de la persona es muy importante. Cristo quería enseñarnos, no podemos quedarnos con las reglas así tan fuertes que no vamos a ayudar a otras personas. Eso no es correcto. El día de reposo es para nuestro bien y para el bien de otros. No deberíamos pensar que es esclavitud, no es pesado, es una bendición y lo cumplimos con gozo. Entiendan, por supuesto, que eso no significa que si tú puedes decir que, bueno, para mí tener 2 cultos el domingo es muy pesado. Entonces, pues la iglesia no debería hacerlo. Eso no es el punto, no tiene nada que ver. El punto es que nadie tiene el derecho de arreglar reglas extras y externas a la ley de Dios y esperar que eso le haga más santo. El día de reposo debe de ser guardado y santificado correctamente. Es un día completamente apartado para Dios. Pero nunca debemos agregar tantas reglas humanas que el día llegue a ser algo gravoso en vez de algo gozoso. Por ejemplo, la iglesia no puede decir que es pecado para ti ir al parque con tu familia un domingo. Y no puede ser eso. La iglesia no puede decir que si tú comes fuera un domingo estás en pecado. No puede ser eso, no es mi derecho. Puede ser tu conciencia o mi conciencia no hacer esas cosas. Perfecto, ningún problema. Pero no tengo ningún derecho a pararme aquí como tu pastor con la palabra en mano y decirles que tienen que hacer o no hacer cosas que la Biblia no manda. ¿Verdad? Sí puedo y debo enseñarles y exhortarles a santificar el día de reposo porque ese es el mandamiento de Dios. En verdad, guardar todo el día. Disfrutar el día, disfrutar la comunión, disfrutar el tiempo de adoración y querer más. Estaba escuchando una conferencia de un pastor, recibe la pregunta de si era correcto y bíblico para tener 2 servicios. Él dijo, no, creo que debemos tener 3. Él dijo, el pueblo de Dios debería pedir por más, no por menos de la palabra de Dios. Es otro mensaje. Sí puedo enseñar eso. Sí puedo enseñar. La palabra de Dios dice, es un día apartado, es un día para Dios y es todo el día. Pero no puedo decirles que están en pecado si regresan a la casa y hagan algo que yo no haría. ¿Me entienden? Esa es la distinción. Voy a predicar la palabra y voy a predicarla fuertemente, si les gusta o no. Pero no puedo imponer reglas externas inventadas sobre ustedes. Los fariseos, al agregar sus reglas a la ley de Dios, habían perdido el punto del día. Habían hecho del día una carga intolerable en vez de una bendición, en vez de reposo verdadero. No queremos hacer eso. El día es para nuestro bien. El día es para nuestra fortaleza. Queremos que sea un día gozoso, no un día gravoso. Otra vez, puede ser nada más tu corazón que es muy duro. Es muy difícil para mí, pastor, quedarme 2 cultos. Es tanta palabra escuchar. Ese no es el problema de la iglesia, es el problema en tu corazón. No, pastor, tengo otras cosas que hacer. Es el problema en tu corazón. ¿Okay? Pero estamos hablando aquí de agregar cosas a la ley de Dios. Eso no queremos hacer. Entonces, que nos examinemos para estar seguros que nuestras vidas son caracterizadas por la gracia y por el gozo de Cristo en vez de por el legalismo de los fariseos. No pienses, por favor, que seguir reglas inventadas por el ser humano te hace mejor con Dios, que es más espiritual y más santo que los demás por lo que tú haces o no haces. Ese es legalismo. Y es aún peor cuando tú quieres imponer tus reglas sobre otros y juzgas a otros conforme a tus reglas en vez de las reglas de Dios. Y tú empiezas a sentirte mejor que los demás.
Y no quieres asociarte con los demás y pensar que eres más espiritual que los demás, pero por cosas que ni están en la palabra de Dios. No hagan eso. No queremos ese legalismo aquí en la iglesia. Nuestro texto también nos enseña muy claramente que sí necesitamos tener muy claro el tema de reposo. No quiero que nadie salga pensando que, entonces el pastor me enseña que ese día ya no importa. Eso no es lo que estoy enseñando. Es un día esencial. Escúchame muy bien, es un mandamiento de Dios. No es opcional guardar el día de reposo o no. ¿Crees en 10 mandamientos o en 9? Bueno. Pero no es un día que tienes que guardar, que tengo que guardarlo. Si no, el pastor se va a enojar conmigo. No es eso. Tenemos que aprender a celebrar el día. Guardar el día con gozo. Disfrutar el día que Dios ha apartado para nosotros, para nuestro bien, para nuestro reposo, para nuestra alimentación. Y finalmente, hermanos, que tengamos odres nuevos para poder recibir y entender y disfrutar el nuevo vino de Cristo, que es su salvación, que es su gracia y gozo en su salvación. El legalismo y las tradiciones del hombre no pueden convivir con la brillante luz del Salvador. El problema para los fariseos es que tenían una religión de obras. La verdad, una religión de obras. Cuando Cristo vino con su salvación por gracia, ellos no podían comprenderla. Y sabemos, lo mismo pasa hoy en día. Hay personas que conocemos, tal vez alguien aquí, personas que escuchan el mensaje de la salvación en Cristo, que no es por nada de nosotros, que no es por nuestras obras, que solamente por gracia, y después preguntan, sí, pero ¿qué tengo que hacer? No entienden, ¿verdad? Su odre todavía es viejo y no puede recibir el vino nuevo, no comprenden. Tienen sus tradiciones, tienen sus ideas, y cuando no comprenden la salvación en Cristo, la rechazan o siguen buscando algo que pueden hacer para recibirla. Pero la salvación de Dios no puede ser entendida sin el Espíritu Santo. Tú necesitas un odre nuevo. Necesitas un nuevo corazón. Necesitas ser una nueva creación. Pide a Dios que te regenere, que te dé nueva vida, que te dé su Espíritu Santo para que puedas tener la capacidad de entender lo que Cristo ha hecho por ti y ser salvo. Y como cristianos necesitamos aprender a obedecer a Dios con gozo por su gracia y no con las reglas externas del legalismo. Que Dios nos ayude en su fuerza para hacer eso. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo, que mandaste en el cumplimiento de tiempo, quien vino para cumplir la ley, para cumplir el pacto, para vivir perfectamente y darnos una justicia ajena, aplicar nuestra cuenta para que podamos ser salvos. Te pedimos que nadie aquí te busque por sus obras, que nadie aquí intente ser salvo por lo que puede o no puede hacer. Te pedimos, Señor, que tú des nuevos corazones a aquellos aquí que no son tus hijos. Que tú transformes sus vidas, que tú quites esos odres viejos y les des odres nuevos, corazones nuevos. Que tú les regeneres para que sean salvos y puedan recibir este mensaje de la gracia y el gozo de Cristo. Y para nosotros, Señor, que hemos recibido esta salvación solamente por tu gracia, te pedimos que no caigamos en el error del legalismo y pensar que por más reglas inventadas somos mejores contigo o mejores que los demás. Señor, ayúdanos a disfrutar nuestra salvación y celebrar nuestra salvación y reconocer que es un mensaje de gozo y gracia, no un mensaje de legalismo. Ayúdanos a fijar los ojos solamente en Cristo, seguirle a Él, seguir su ejemplo y siempre estar regocijándonos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo. Amén.